Señores profesores de la Universidad Católica de Valencia, señores ponentes, alumnos, organizadores y asistentes a este 36º curso de verano de la Universidad Católica de Valencia. Querido presidente Paco Camps, muchas gracias por hacer posible esto y por estar implicado en esto. Ante todo, quiero que mis primeras palabras sean para expresar la emoción y el agradecimiento que siento al estar hoy aquí, en el seno del saber, en las entrañas de la divulgación de la cultura, en un foro de enseñanza donde se forman los hombres y mujeres que en el futuro regirán el destino de nuestra sociedad, de nuestro país, de nosotros mismos. Para mí este acto significa la reivindicación de los valores culturales y artísticos que entraña el toreo, nuestra fiesta de toros, la tauromaquia. Por este motivo quiero darle las gracias por permitir que un torero entre en la universidad para expresar y tratar de explicar lo que la fiesta significa en el acervo cultural de nuestro país, de nuestras gentes y de las gentes de otros sitios y latitudes que han tomado el toreo como propio. La tauromaquia va mucho más allá de lo que es una corrida de toros. Es un movimiento de tipo vital que hace que los pueblos, los hombres y mujeres que conviven en ellos, se impregnen de unos valores profundos de arraigo a la tierra, de convivencia entre las personas, de respeto a la naturaleza y a los animales, que mantienen el equilibrio ecológico auténtico en el campo. La tauromaquia es un movimiento cultural que viene de tiempos de nuestros ancestros, en evolución constante y adaptada perfectamente a los conceptos éticos y morales de las gentes y su convivencia global en nuestros días. La tauromaquia, como digo, es generadora de sinergias artísticas porque en sí misma es un arte rotundo, por encima incluso de las consecuencias que acarrea ser una escenificación auténtica, donde aparecen en escena elementos posiblemente traumáticos, propios de la vida real, elementos que solamente son capaces de comprender aquellas personas que posean una sensibilidad que va más allá de las primeras capas teñidas de rojo hacia la emoción profunda, auténtica, del toreo como símbolo de la propia vida. Como dije recientemente, la última representación que existe en el mundo, en lo que sucede en el escenario del ruedo, es verdad, la vida y la muerte. El juego con el toro es un elemento imprescindible de análisis cuando se pretende estudiar la antropología mediterránea. No se entiende de otra manera. ¿Es el toro solo un animal o el hombre le ha otorgado otro rango más allá de su condición inicial? Está muy claro que el toro es lo que es, un animal hermoso, de una morfología impresionante, bella. Pero con todo y con eso, el toro no es nada más que un rumiante en sí mismo. El toro es grandioso por lo que la mente, la fantasía del hombre le adjudica en tanto a lo que puede llegar a realizar, por su capacidad de ataque, por su soberbia, por disputarle al hombre su hegemonía sobre el destino en la tierra y por ofrecer la posibilidad de sentirse un ser único al estar delante de un toro con la posibilidad de perder la vida o alcanzar la gloria. ¿El hombre de la cuenca mediterránea sería lo mismo sin el toro? Entonces, ¿por qué esa obstinación en la disputa con el toro? ¿Por qué le ha otorgado al toro el papel de competidor? El toro ha ocupado muchos espacios a través del tiempo. Pasó de ser tótem
propicio para el sacrificio, a Dios venerado con textura de oro. Fue guardián de dioses en el laberinto cretense y símbolo de la fertilidad. Y también fue arma arrojadiza con fuego en las astas. De ahí el toro embolado. Y enemigo propicio para el ataque. Dice o viene a decir de alguna manera el filósofo vasco Fernando Savater en su libro Tauroética, que cada animal debe de vivir y morir de acuerdo a su destino en el universo. No entiende que a un perro se le sacrifique a espada, de la misma manera que no ve a un toro bravo siendo paseado con correa y bozal por las calles. Es cierto, añado yo, la lógica y la dignidad deben de prevalecer en el destino de los animales y de los seres que viviendo poblamos la tierra. O tendríamos que entender que el adiestramiento de un perro o cualquier otro animal de compañía con el estrés que les provoca esa situación contranatural para ellos, como un secuestro de su condición primaria de salvaje, con la génesis de su ser fundamental. ¿Tendríamos que considerarlo como un maltrato? ¿Estamos secuestrando su voluntad? ¿O tendríamos que verlo como un proceso adecuado para la integración de un animal salvaje en un contexto social? ¿Sufre más un toro en 20 minutos o un animal de compañía en toda una vida de adaptaciones, frustraciones y estrés? La corrida de toros es la consecuencia reglamentada del transitar paralelo del hombre y el toro a través del tiempo. No es un modo de actuación que se le haya ocurrido a un iluminado ayer. Es la evolución de un enfrentamiento que empezó siendo rústico, asilvestrado, heroico, y ha llegado a un grado evolutivo de refinamiento que ya desde hace muchos años se considera una modalidad artística de tal dimensión que yo mismo lo llego a considerar como el arte entre las artes. Decía don Miguel de Unamuno que para debatir de algo primero había que definir ese algo y después debatir. ¿Qué es el arte? ¿Quién está designado para establecer qué es el arte? Hay preguntas complicadas de contestar, pero lo cierto es que hay aspectos muy claros al respecto de esta cuestión. Hay aspectos comunes a todas las manifestaciones artísticas. Un escenario, una obra, un agente transmisor y un agente receptor. Una transmisión emocional y una devolución en forma de exclamación del receptor para cerrar el círculo emotivo. La cultura la forman hechos, actividades que fueron acogidas por el pueblo en tiempos pretéritos, elevadas en el espacio y el tiempo por los siglos y las gentes de un pueblo para ser transmitidas de generación en generación y hacerlas llegar a nuestros días evolucionadas y adaptadas a nuestros tiempos. Yo insisto, por todo lo anteriormente expuesto, en que la tauromaquia es arte y es cultura. No es de extrañar, pues, que grandes genios literarios y artistas de todos los ámbitos se hayan inspirado y se sigan inspirando constantemente en el toreo para realizar grandes obras de arte. Piensen lo que sucedería si en Inglaterra existiera una fiesta popular que hubiera hecho a Hemingway o a Orson Welles dedicarle varios de sus libros. Piensen que en cualquier país existiera una ceremonia tradicional que hubiera merecido una serie de litografías de Picasso o de Goya. Piensen que en Alemania existiera una costumbre de sus pueblos que poseyera tal fuerza que Bizet le hubiera dedicado una ópera universalmente conocida. Pues esa hipótesis existe y se convierte en realidad en el legado de la cultura española y tiene un nombre que no necesita traducción: fiesta nacional, tan presente
en todas las bellas artes. Si nos parásemos a pensar, en una tarde de toros se conjugan todas estas artes. La música que suena de fondo ante una gran faena, la escultura que se materializa en cada uno de los lances o suertes del toreo en embroque de onírica torería, con la diferencia de que esa escultura irrepetible cobra vida y emociona más que ninguna, y permanece en nuestra retina durante toda la vida, sin que nunca jamás se pueda volver a ver. Esa es parte de la magia del toreo. Sobre el bronce, nadie como nuestro paisano Mariano Benlliure atrapó la bravura de un toro en su agonía cuando quiso homenajear a su gran amigo, el torero cordobés Rafael González Machaquito, por haber elevado a la categoría de arte una estocada a un toro de Miura en Madrid en el año 1907. Solo Benlliure podría captar la angustia de un pueblo ante su torero caído en la arena, angustia que se refleja en el mausoleo de Gallito, en Sevilla, en la pintura, porque como dice mi amigo el maestro Botero, una corrida de toros se pinta sola. Ya tenemos todo el colorido y la luz del mejor de los cuadros, quedando esto de manifiesto en las pinturas de Botero, de Picasso, de Goya, de Roberto Domingo o del actual y también afamado Miguel Barceló. En la ópera, Bizet convierte en héroe de una historia universal de amor y de celos a un torero, en Carmen. En el teatro también el toreo asume una gran parte de su escenificación, porque de alguna manera el matador se convierte en actor, con la diferencia de que en el escenario del ruedo, como ya comenté anteriormente, se muere de verdad. En España, además, tenemos un gran dramaturgo comprometido, como ningún otro, con nuestra fiesta, que plasma con gran sentimiento y verdad en su obra Controversia entre el toro y el torero. Él es el gran maestro Albert Boadella. En la danza, que tantas veces ha sido comparada con el toreo por los ademanes que asemejan a los de un gran bailarín. En el ballet clásico, en la danza flamenca, desde la mismísima Carmen Amaya hasta nuestros días, incluso nuestro campeón del mundo de patinaje artístico sobre hielo, Javier Fernández. Son pruebas evidentes de todo esto. En la literatura en general, a la que dedicaron parte de su obra Bergamín, José María Pemán, Pablo Neruda, Rafael Dullos, Blasco Ibáñez, que siendo no creyente del toreo, lo trató con respeto en su novela Sangre y Arena, y dio pie a que la meca del cine americano se interesara por la fiesta de los toros desde otro ángulo. Miguel Hernández colaboró con José María de Cosío en las biografías de toreros en los primeros tomos de la afamada enciclopedia. Este año se celebra el 75 aniversario de su muerte. Chávez Nogales contó la vida de Juan Belmonte en uno de los mejores libros de toros que yo he leído. Desde luego que está presente el toreo en la poesía, porque algo de extraordinario tiene que ocurrir en el ruedo a las 5 en punto de la tarde, la hora mágica del toreo, para que un genio como Federico García Lorca se inspirara para dar fruto a uno de los más grandes poemas de la literatura universal, El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Y para que en la obra de Rafael Alberti figuren numerosos poemas taurinos y además sintiera la íntima necesidad de vestirse de luces y hacer el paseillo en la cuadrilla de Sánchez Mejías en la plaza de Pontevedra en 1927. Paco Brines, contemporáneo, muy nuestro, y uno de los grandes poetas que existen actualmente, en una conferencia que se hizo aquí en Valencia en el año Ponce, en el 2010, llegó a decirme que es tanto el respeto y lo que le transmitía y le transmite el toreo, que nunca se sintió capaz de escribir ni un solo verso dedicado al toreo.
y muchos más escritores que dejaron constancia de su creatividad y arte abordando temas sobre tauromaquia, o simplemente defendiendo su razón de ser, como Valle Inclán. Aunque no quisiera dejar en el tintero a Mario Vargas Llosa y a Camilo José Cela, nuestros últimos premios Nobel, además amigos. Y Cela dijo que quiso ser torero y que solo llegó a ser premio Nobel. Y Vargas Llosa siempre se significa con la fiesta sin importarle el foro en donde estuviera. Incluso toreamos juntos una becerra en casa. Pero también quisiera decir y agradecer a aquellos que escribieron en contra de la fiesta, porque su oposición no hace más que dar carta de naturaleza a este arte tan auténtico. A los que se informaron para criticar, como el inestable Eugenio Noel, que echaba la culpa de los males del mundo a los toros y al flamenco. Unamuno lo que más le molestaba es que la gente perdiera el tiempo hablando de toros en las tabernas. Y Blasco Ibáñez, como digo, no era protaurino, pero se hizo íntimo amigo de Antonio Fuentes. De hecho, es al único torero real que se nombra con su propio nombre en su famosa novela Sangre y Arena. A aquellos que solamente utilizan la visceralidad, el insulto y el menosprecio para defender sus tesis, perversos narcisistas que tratan de alterar la verdad, también les damos las gracias porque su odio revierte exponencialmente en la credibilidad y en la grandeza del toreo. Numerosas frases reflejan la admiración por el arte del toreo a lo largo de la historia. Federico García Lorca dijo sobre la fiesta de los toros: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Manuel Machado dijo en cierta ocasión que cambiaría toda su fama de escritor por la gloria que daba a un banderillero. Antes que poeta hubiera preferido ser un buen subalterno, decía. Ortega y Gasset confesaba que hubiera cambiado su fama por la gloria que solo es dable a los matadores de toros. En cierta ocasión, a Gerardo Diego le preguntaron que cómo era posible que en Santander hubiera presenciado una corrida por la mañana, otra por la tarde y una tercera por la noche. Y se limitó a decir: todos los días deberían ser así. Pablo Ruiz Picasso confesó que lo que más echaba de menos en su exilio francés eran las corridas de toros. La tauromaquia tiene tanta fuerza que en principio no necesitaría de todas estas referencias culturales y muchísimas más que se podrían introducir para su propia solidez e identidad. Pero sí es cierto que cuando una actividad es avalada por gente de tan alto grado de sensibilidad y condición empática, como mínimo significa que lo que transmite este arte es una profundidad extrema, de una empatía y sentido de la compasión extraordinaria para consigo mismo como hombre y para con el toro como icono, como garante de su propia subsistencia, como especie única en el mundo, de la naturaleza y su hábitat, profundidad que únicamente posee el toreo. Si grandes personalidades honraron a la fiesta con sus reflexiones y comentarios, la fiesta devolvió a la sociedad también unos modos de expresión propios, calándose hasta la médula social la terminología taurina en conversaciones cotidianas. Queda así de manifiesto que nuestra fiesta nacional forma parte de las más grandes expresiones artísticas del mundo. Es que el toreo ha evolucionado
en este sentido de una manera extraordinaria. Todo arte de por sí es evolutivo. En el toreo el arte evolucionó a la vez que el toro. Sería impensable que en el siglo XIX, XVIII, se pudiera, no en el siglo XIX, ya eso fue más avanzado, pero en el siglo pues, XVI, XVII, XVIII, incluso en el XV, cuando todavía se habla de que los toros datan de esos siglos. Digo, que se pudiera torear un toro con la limpieza, ¿no? Y la profundidad y la perfección del toreo actual. Atrás quedan esas luchas con toros en las que aguerridos y valientes nobles, incluso reyes, alanceaban y posteriormente rejoneaban toros fieros allá por los siglos XVI y XVII. Para poco a poco las corridas de toros convertirse en una de las artes que más sensibilidad atesora. El mismísimo César Borgia, hijo del más poderoso papa del Renacimiento, el valenciano de Játiva, conocido en su pontificado como Alejandro VI y también como el papa más aficionado a los toros y a otros menesteres también. De hecho, en su escudo heráldico figura un toro. Sobre todo cuando su hijo César, comandante en jefe de las tropas vaticanas, celebraba sus éxitos alanceando toros en la ciudad de Roma. Y aquí iba a hacer una reflexión a cuando hablaba de toros fieros, porque el toro de este siglo XVI, XVII, XVIII, hasta llegar al XIX, era un toro fiero, era un animal fiero y posiblemente no tan bravo. Hay una diferencia entre fiereza y bravura que me gustaría explicar y que no viene aquí, pero me he acordado ahora, cuando he hablado de toro fiero. La fiereza es la condición de un animal agresivo por naturaleza, como puede ser el toro, como puede ser un jabalí o un león. Esa es la fiereza, pero la bravura, eso es otra historia. La bravura solamente la tiene el toro bravo, porque esa fiereza en evolución genética, gracias al hombre, se ha llegado a convertir en bravura. Y la diferencia está en que la bravura es acometividad hasta la muerte y la fiereza es un arrebato de valentía, pero que al primer momento que le hagan daño o que se sienta podido, el animal huye. El toro no huye. El toro es bravo y muere hasta el final. Incluso un becerrito recién nacido, por su bravura, es capaz de acometer contra la máquina del ave. Ahora bien, todo arte requiere de una excelente técnica para poder realizarlo de manera excepcional. Posiblemente en el toreo, sin una técnica depurada, difícilmente el torero podría expresar lo que su alma y su corazón le dicta. Es por ello por lo que no existe ninguna figura del toreo que carezca de una buena técnica. En cualquier actividad artística y muy especialmente en el toreo, si no se domina la técnica, el cuerpo se queda a merced del toro. Entre otras cosas, sería imposible poder cuajar un número importante de toros porque cada toro es diferente y cada uno te pide una lidia distinta, que aunque pueda parecer igual, nunca lo sería. Se pueden asemejar, pero no existen dos toros iguales. Por lo tanto, nunca se puede aplicar la misma lidia y técnica en cada faena. Hay veces en que como torero me pregunto si la técnica en el toreo se aprende. Indudablemente diríamos que sí.
La técnica se aprende, pero con el arte, con la gracia, se nace. Yo en ocasiones también dudo de si la técnica de alguna manera nace dentro del torero. Porque hay que pensar tan rápido delante del toro que a veces en lo personal parece que alguien interiormente me dice qué tengo que hacer sin ni siquiera pensarlo. Toques que brotan de mis muñecas al instante, en décimas de segundo, y que voy aplicando sin que me dé tiempo a pensarlo. Como si mis músculos tuvieran inteligencia propia. Cada uno independientemente del toro y al unísono, todos reconocen en su conjunto cuál es el objetivo. Perder o ganar un paso, según el toro te pida. Porque es el toro el que te marca la pauta. El que de alguna manera te dice, ponte aquí o ponte allí. Sométeme por abajo o ayúdame con suavidad, acariciándome a media altura. Nunca he visto que un toro que no quiere humillar, empeñándote en bajarle la mano, termine humillando. Por el contrario, terminaría viéndote por arriba, que es su condición, y no le pegarías ni un pase. Ahora bien, si a ese toro que no humilla le consientes a media altura, que es por donde él quiere embestir, y lo encelas en la muleta, puede que en algún momento incluso le hagas humillar. Quiero decir con esto que al toro no hay que enfadarle, sino todo lo contrario, convencerle de que sin hacerle daño y sin que se dé cuenta puedes ir llevándolo a tu terreno. Lo que yo llamo la lidia asertiva, es decir, negociar la embestida a base de convencimiento. He visto muchos toros que hasta les ha cambiado la expresión de su mirada cuando lo tienes dominado. Tampoco quiero decir con esto que no haya toros a los que tienes que castigar con muleta de látigo, obligando por abajo y pudiéndole, dejándole patente quién manda allí. Pero siempre hay que ir y torear a favor del toro, nunca en contra. Por lo tanto, para mí torear no es llevar al toro por donde no quiere ir, sino por donde tú quieres que vaya, eso sí, siempre con su permiso. Por todo ello, la inspiración en una faena es fundamental. No se puede traer una faena preconcebida desde el hotel. No puede llevarla pensada y luego querer aplicarla. Una de las cosas que nos diferencia a los toreros de otros artistas es que esa inspiración que dota a todo artista la debes tener, quieras o no, precisamente a la hora de la corrida. A solas, en el ruedo. Ese es el momento y no puede ser otro. Si no tienes la técnica apropiada para ir desbrozando el mármol, difícilmente llegará tu obra a la categoría de arte. Yo les digo a los chavales que empiezan, primero preocúpate un poquito más de la técnica y luego de la expresión. La técnica es la que te va a sacar, ¿no?, de los charcos en los que os meta el amaneramiento o el arte malentendido. La técnica es como el armazón de un edificio. Es el que lo sostiene todo, pero no se ve. La colocación en el toreo es también importantísima, posiblemente lo más importante. ¿Dónde hay que ponerse? ¿Cuál es el sitio y el terreno que hay que pisar? Últimamente se oyen muchos disparates al respecto y hay muchos tópicos. Y algunos dicen, es que hay que ponerse en el sitio donde cogen los toros. O sea, eso dicen algunos. Es una frase que está hoy en día de moda para calificar el grado de valor de un torero. Ponerse en el sitio donde te coge. Es una afirmación
tan absurda como muestra de ignorancia. El valor en el gran torero nada tiene que ver con la inconsciencia. Además, solamente hay un sitio para torear, que es el que estás delante del toro, si es que no hay otro. O es que estás metido en una barrera y estás toreando desde el burladero. Como decía, el valor en el gran torero nada tiene que ver con la inconsciencia, sino que en todo instante se halla bien fundado en la inteligente percepción de lo que el toro está queriendo hacer. Lo que hace falta es comprender la embestida del toro en todo momento, conforme va efectuándose. Esto implica una compenetración espontánea y valdría decir que instintiva entre el hombre y el animal. Los toreros, a veces, sufrimos cogidas no por el sitio que pisamos, que como digo ya, solo existe un sitio para torear, no hay otro, sino por el error de no estar donde debemos estar en cada momento para torear sin que nos arrolle o nos coja. Por eso hablamos de la colocación. Es el toque a tiempo, preciso, todo medido, lo que hace que un torero sea grande. Como decía mi abuelo, siempre por encima del toro. La inteligencia contra la fuerza bruta. Eso es lo que se llama comprensión del toro. El gran don que el torero de gran fondo encuentra dentro de sí, sin saber cómo apenas comienza a torear. Es evidente que solo ese don hace posible de un lado la intuición de los terrenos, por las querencias, y de otro, el valor del torero. Todo lo demás es un error por el que en esta profesión se paga muy caro. Otra de las preguntas que sobrevuelan por ahí es si se expone más estando cruzado con el toro o al hilo del pitón. Me gusta contar estas cosas porque, sobre todo en foros así donde hay gente joven y donde están tan confundidos, y cuando hacen caso a tópicos absurdos que alguien que ni siquiera se ha puesto delante de un toro pues ha fomentado, y ha dicho, y ha explicado, sin tener ni idea de lo que es estar ni siquiera delante de un toro. Y son de repente pues tópicos que se cogen y que se van siguiendo, y que la gente que empieza a entender el toreo, los chavales jóvenes que empiezan a verlo, como han oído eso o lo han leído de no sé quién, se lo creen. Y ahora lo explica un torero, y a lo mejor hasta algunos dicen, ¿pero qué dice este? Y es increíble, pero pasa eso, ¿eh? Por eso, ¿dónde se expone más? ¿Estando cruzado o al hilo? O sea, al hilo del pitón no es estar fuera de cacho, sino en la perpendicular del pitón. Ya no del pitón, del ojo del toro. Esto, para que se entienda a la perfección, habría que dar una clase práctica. Es decir, habría que exponerse delante, aunque fuera de una becerra, para poder experimentarlo y a la vez entenderlo. Yo particularmente pienso que donde más expones es cuando dejas la muleta puesta para ligar. Luego ahí no estás cruzado. Solo de uno en uno puedes estar cruzado con el toro. Y así es imposible ligar los muletazos. De hecho, cuando tú le das un consejo a alguien que se pone delante de una becerra, la palabra mágica para que ésta embista más fácilmente es crúzate, crúzate. Será entonces que así es más fácil que la becerra pase, ¿no? Cuando tú le dices a uno que se pone delante de una becerra por allí que no sabe muy bien, y tú le dices, crúzate, crúzate,
Entonces será que es más fácil, ¿no? Partiendo de la base de que en el toreo todo es exposición, todo, hasta arrastrar con las mulas un toro. Te caes y te arrolla el caballo, el toro por detrás, todo. Yo creo, sinceramente, que se le exige más al toro, incluso se expone más, estando al hilo, es decir, en la rectitud del pitón por el que vas a citar, pero ojo, con la muleta por delante, que estar cruzado con él. Por lo tanto, cruzarse con un toro no es un axioma, sino un recurso ante el toro que por sus características lo demande. O dicho de otra manera, cruzarse con un toro es un medio y nunca un fin. Lo voy a explicar. Aquí varios toreros, Javier, todos, lo entienden perfectamente y saben qué es lo que voy a decir, la carretera, pues es así, porque lo han experimentado. O sea, muchas veces tú escuchas, pero crúzate. Sí, me cruzo con un toro. Tú estás cruzando y estás provocando la embestida del toro. Aquí está el toro. Podemos tener algo que pudiera... Mira, aquí está el toro. Entonces, si tú te cruzas, estás provocando la embestida del toro a este ojo y a este pitón, ¿no? El toro, pues al toque, hará así, entonces te la cogerá aquí, cuando tú te quedas al hilo del pitón para ligar, tú puedes estar cruzando el primer muletazo, pero aquí tú te quedas aquí, es imposible estar cruzando. ¿Por qué tenemos en este caso es tan evidente? Pero es que donde expones de verdad es cuando dejas la muleta ahí puesta. Cuando tú, el primer muletazo se lo que has cruzado, que es muy bonito, cuando tú te cruzas con todo, te colocas, pero es que además estás provocando su embestida ahí. Y si hay aquí algún alumno de la escuela o quiere ser torero, nunca se le debe dudar a un toro aquí. ¿Pero sabes por qué? Porque te estás cruzando al otro ojo, con tu cuerpo, no con la muleta. Lo estás cogido. A un toro se le duda, o se le duda de verdad o no se le duda. ¿Cómo se le duda de verdad? Para allá. Pero nunca. Porque aquí te estás cogiendo solo. Te estás cruzando a este pitón que es donde van a vestir. Luego ya estás al hilo totalmente de la rectitud del ojo. Tu cuerpo está aquí. Siempre hay que ir para adelante. Siempre. Pero ahí puedes estar, ahí estás tú más seguro, claro, porque es donde tú provocas la embestida, siempre para adelante, cruzado. Pero cuando expones de verdad, cuando se la dejas puesta ahí, y ahí la tienes que tragar en un recorrido que va hasta allí. Una y otra. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, ¿no? Cuando tú escuchas, que no se cruza, crúzate. Tú te cruzas con un toro cuando lo demanda. ¿Por qué? Porque cuando citas, el toro no viene. ¿Qué pasa? Al no venir, pues entonces estás al hilo. No puedes estar cruzado, pero es que si estoy tragando aquí paquete, porque estoy aquí citando aquí. Entonces, cuando no viene, entonces ya te tienes que volver a cruzar. Pero no es, o sea, te cruzas es un recurso para que embista. No es que mira qué valiente soy, que me estoy cruzando. No, valiente es pegarle 7 seguidos allí, puesta, en el morro. De ahí hasta allí. Ahora,
Si queremos jugamos a darle uno en uno. Y me coloco una vez, ¡pum!, le pego uno, me vuelvo a colocar, le pego otro. Oiga usted, eso es al toro que no te repite y es un recurso pues para, oye, pegarle pase a los toros, ¿no? Porque algo tendrás que hacer si no repite, ¿no? Pero lo que de verdad es difícil en el toreo es quedarse al hilo del pitón. Ahí. Que es donde el muletazo tiene un trazo además mayor y el toro viene desde ahí, embistiendo con el hocico por ahí o con la cara por aquí. Pero desde ahí. Y desde ahí hasta allí. Y eso es lo más difícil, ¿no? Y es igual que otro tópico que estamos hartos de escuchar los toreros y que no es una sinrazón. Cuando alguien que cree que es aficionado, que sabe de toros, empieza a decir, ¡el pico! O sea, es que ya eso ya es el colmo. O sea, el pico de la muleta, y no quiero que se malentienda, porque cuando he hablado de esto, lo malentienden y lo sacan de contexto. Y yo creo que no solo debería decirlo yo, no debería decir más toreros, ¿no? Pero es que se torea con el pico. Es que no se puede torear de otra manera. Se torea de media muleta para el pico. No se puede torear de media muleta para el cáncamo. Es que es imposible. Ahora, el pico. Si tú me dices que cuando tú te colocas, tú echas al toro para afuera, pues entonces podemos llamarle pico. Por llamarle algo. Porque podríamos decir también, estás toreando por fuera. Pero con lo que se torea es con media muleta, que es lo difícil. Lo difícil de verdad es torear aquí. Aquí. Y aquí se torea con media muleta. Ahora, si toreas para allá es otra cosa. Pero aquí es impasible. No puedes torear más que con el pico, señores. Pero porque forma parte de la muleta. Y por donde tú vacías la embestida del toro es por el pico, no por el cáncamo. Es imposible vaciar un toro por aquí. A no ser que se cuele. Y ahora tú cuando tú enganchas a un toro, tú lo enganchas de media muleta para allá. Y ahí es donde tú lo traes toreado y tú con el codo te lo ajustas o te lo echas para afuera o te lo metes para adentro, dependiendo de la embestida del toro. Pero todo depende de cómo embista el toro. No embisten todos los toros igual. Hay toros que hay que echarlos para afuera porque si no te cogen. Y hay toros que hay que ajustártelos para adentro porque ya de por sí van por fuera. Pero ahí está la grandeza del toreo y del torero en saber ajustar la embestida del toro a su cuerpo, sin que te coja y sin que te arrolle, con sentido común, ¿no? ¿Me está alargando o qué? Tienes toda la mañana. Bueno, habría muchos matices, ¿no?, que explicar sobre la técnica del toreo. Lo que es obvio es que la técnica es imprescindible para el dominio de la expresión artística del toreo. Cuando la técnica es depurada, cuando ésta está perfectamente asimilada, interiorizada por parte del torero, éste responde automáticamente a los planteamientos del toro y posibilita que el arte fluya con mayor naturalidad, sin estridencias, como si brotara por los poros de la piel, olvidándote del cuerpo. El toreo es sentimiento del torero y del aficionado. Una emoción, en el caso del torero, inefable por la dimensión del propio sentimiento. El miedo se convierte en gozo ante una gran faena, porque el toreo es el arte entre las artes. Tenemos la gran suerte de tener una fiesta nacional que es única, porque en ella se conjugan todas las otras expresiones artísticas. Y es nuestra, muy nuestra. Una fiesta que no necesitaría defensa ni justificación alguna.
puesto que el arte jamás lo ha necesitado. Es tan grande la fiesta de los toros que debería defenderse sola. Solo hay que amarla y emocionarse con ella. Toda mi vida he querido ser torero. Siempre fui torero. Nací torero. Ser torero es una forma de vivir, de sentir, de ser, de respeto a los toreros y a quien todo te ha dado y todo te puede quitar, que es el toro. El toreo grandioso, mágico, tanto que es el único espectáculo artístico en el que no hay nada preparado. Lo que ocurre en ese momento es todo de verdad. Se desarrolla con una gran incertidumbre y en soledad, en donde se funden arte y tragedia. Toro y torero, permaneciendo para siempre como acto único e irrepetible en la memoria de nuestras retinas y en la emoción de nuestros corazones. Os pido desde esta atalaya, que gentilmente me habéis cedido, que no dejéis nunca el camino del toreo, que lo defendáis siempre, porque nos defraudará, os aportará valores de toda índole, incluso espirituales y de recogimiento. Que no cedáis al falso humanismo. Empezad desde ya, no lo dejéis para mañana. Empezad desde ya a creer y a predicar la fiesta de toros como un arte sin parangón en el mundo. Es nuestra y nadie nos la va a arrebatar. Muchísimas gracias por la atención.